Vamos a finalizar este tema con los viroides y con los priones. Comenzamos hablando de los viroides. Bien, fueron descubiertos en el 78 al ser identificados como el agente causante, de la enfermedad del tubérculo fusiforme de la patata. Mirad, aquí tenéis una patata que sufría esta enfermedad y se caracterizaba pues porque iba adoptando esta forma fusiforme. Pues se estudió por qué sucedía esto y a partir de ahí se aislaron e identificaron los viroides. Siguiente característica. Bueno, pues tenemos en la actualidad unos 200 viroides. Como ya sabemos, no son seres vivos, sino que son formas acelulares. Y estas formas acelulares, estos viroides, no son más que una cadena de ARN circular. Bueno, lo de circular es muy relativo, pero sí que es cerrada, digamos, ¿vale? Y está formada por muy poquitos nucleótidos, entre 250 y 2000 nucleótidos, como podéis observar. Eso es muy poquito. Y además, esta cadena de ARN no codifica para proteínas. Esta característica es muy importante. Los viroides, estas cadenas de ARN, lo que hacen es que infectan a los cloroplastos de las células vegetales. De ahí que las enfermedades que provoquen sean enfermedades que padecen pues, los vegetales. Son muy importantes en los cultivos hortofrutícolas porque están ocasionando pues, serios problemas a según qué plantas, a según qué especies. Como por ejemplo, vamos a ver más enfermedades además de la de la patata, que las tenéis. Tenemos la esocortis de los cítricos. Mirad, este es el tronco de un limonero. ¿Qué le ha sucedido? ¿Veis que se empieza a descamar? Pues empieza, este viroide lo que hace es que empieza a descamar, empieza por la corteza y va profundizando hasta que afecta a los vasos leñosos del árbol y termina destruyendo, impidiendo que fluyan por estos vasos pues, la savia y acaba provocando la muerte de la planta. Y después aquí tenemos otro ejemplo, que es el candán del cocotero. Esta es una enfermedad mortal, se carga a todos los cocoteros y en consecuencia se carga pues a los cocos y que adquieren este aspecto pues, más enfermo. Para finalizar vamos a hablar de los priones. Los priones son otras formas acelulares, además de los viroides y de los virus, como podéis apreciar aquí, y estos son solamente una proteína. Prión es sinónimo, se pone siempre que prión es igual a partícula proteica, es decir, es un sinónimo de una partícula proteica, de una proteína. No tienen ácido nucleico, es una proteína, ya. Y causan unas enfermedades degenerativas muy importantes y afectan a los humanos. Recordamos que los viroides solo afectaban a las células vegetales. Sin embargo, los priones pueden afectar a otros mamíferos, además de a los humanos. ¿Vale? Y las enfermedades a las que dan lugar la infección por priones se llaman encefalopatías espongiformes. Fue muy famoso el mal de las vacas locas, no sé si lo conocéis porque vosotros eran muy jóvenes, y era una encefalopatía espongiforme bovina que afectaba a las vacas y como afecta al sistema nervioso de estas, hacían cosas raras y parecía que estaban locas, de ahí el nombre común que se le dio a esta enfermedad. Bien, ¿qué es lo que hacen estos priones? Pues para dar lugar a estas enfermedades. Pues lo que hacen es que afectan a las proteínas de la membrana de las células del tejido nervioso. A las proteínas de la membrana de células del tejido nervioso. ¿Y qué es lo que hacen? Pues afectan a su conformación. Mirad, esto es una proteína normal, la estructura terciaria de una proteína normal, que si recordáis el tema de las proteínas, decíamos la función que realiza una proteína es consecuencia directa de su estructura tridimensional terciaria. ¿Vale? Pues si lo que sucede con los priones es que se cambia esta estructura terciaria, esta era la proteína inicial y esta es la proteína afectada por el prión, ha cambiado su forma, ¿qué sucederá? Pues que esto va a afectar a su función. Como ya os he comentado, va a afectar al funcionamiento de la proteína, pero también lo que va a hacer es que la va a volver muy insoluble. Al volver estas proteínas muy insolubles van a formarse agregados proteicos en el tejido nervioso. De manera que la suma de estos agregados más que se altera el funcionamiento de la proteína, pues van a ocasionar la muerte del individuo. El efecto de los priones es un efecto dominó o un efecto cascada. ¿Qué quiere decir? Que cuando un prión altera la conformación terciaria de una proteína y pasa de ser una proteína normal a una proteína patológica, ¿qué ocurre? Pues que esta a su vez actúa como prión, se vuelve y ¿qué hace? Pues altera la estructura terciaria de otra proteína, la tercera la de otra proteína y otra y otra y otra y así sucesivamente.
Una cosilla que se me ha pasado a deciros, mirad, los priones son muy resistentes tanto a las altas temperaturas como a las proteasas. Entonces, si son resistentes a las proteasas, quiere decir que no pueden ser digeridos por estas enzimas, es decir, que son fuertes. Y el hecho de ser resistentes a las altas temperaturas, pues implica que si, por ejemplo, ingerimos carne de un animal que está enfermo, pues de una ternera enferma, aunque ésta sea cocinada, pues estos priones no van a morir o inactivarse por la alta temperatura de la cocina, van a seguir siendo infecciosos. Aquí tenéis otros ejemplos de enfermedades neurodegenerativas incurables, que son las ocasionadas por los priones, encefalopatías, como hemos vuelto antes, y que causan la muerte del individuo. La enfermedad de las vacas locas, encefalopatía espongiforme bovina. El prurito lumbar de las ovejas o enfermedad de Scrapie. Y la enfermedad de, está el nombrecito como quieras, Creutzfeldt-Jakob y el CUR o CURU. Bueno, los síntomas así de forma general es una falta de control del locomotor. Como hemos dicho que afecta al sistema nervioso, se pierde el control del aparato locomotor, se manifiesta con muchos temblores, con falta de coordinación, etcétera. En humanos a estos síntomas hay que añadirles que ocasiona depresión y demencia.